Vamos con todo, por favor. Gracias, Fernando, por la presentación. Primero, pedirle un poco a Jorge disculpas que de repente estoy medio con las alergias y resfriado, de repente tengo que parar un poco por la tos y cosas así. Pero bueno, bienvenido a todos. Como les decía, mi nombre es Enzo Pantoja. Llevo más de 20 años interactuando, buscando financiamiento público para investigadores, para empresas, para distintas oportunidades en las cuales clientes que he tenido, pero además he participado en el desarrollo de emprendimientos, por lo tanto también he levantado fondos para mis propios emprendimientos, por lo tanto ahí cualquier consulta que tengan en la presentación la van haciendo. Un poco el objetivo de la presentación es contarles un poco cómo se visualiza el ecosistema de la estrategia de los fondos públicos hoy día, cómo se están asignando y qué oportunidades como empresa ustedes tienen. Así que bueno, aquí presentando un poco el equipo de KnowHub Chile. Aquí. El objetivo un poco es identificar las oportunidades que ustedes pueden tener. Inicialmente me habían dicho de BCT, pero también esto puede aplicar a empresas de tecnológicas o empresas en general. Aquí todas las empresas que tengan una necesidad, dependiendo del tipo de necesidad, puede buscar algún tipo de financiamiento. Mi experiencia, o yo he basado casi toda mi experiencia en proyectos de innovación, muy ligados a la investigación aplicada. Pero también hay bastantes fondos públicos que uno que he participado, han aparecido o lo he utilizado a medida que van apareciendo oportunidades que no son solo en el ámbito de innovación, también en el emprendimiento, en el fortalecimiento del capital de trabajo, del capital humano, entre otras cosas. A modo de introducción, perdón. A modo de introducción un poco, ustedes saben, nosotros como somos, estamos siempre viendo muchas ideas, entrando dentro de la empresa, uno va teniendo muchas ideas de desarrollo, cómo mejorar mis procesos, cómo obtener mejores oportunidades, cómo capturar el mercado, etcétera. Que al final de entre tantas ideas se terminan convirtiendo en innovaciones que tienen que ir fortaleciendo el capital propio de la empresa. Día a día como empresa nosotros siempre estamos enfrentando distintos tipos de desafíos en el ámbito estratégico, en el ámbito técnico, que hay que desarrollar e implementar nuevas tecnologías, o tengo un desafío tecnológico, no sé cómo, tengo el desafío de escalar la producción de un cierto tipo de producto, pero no lo logro hacer tanto en el ámbito comercial, que en nuestro modelo de negocio, cómo mejoro mi modelo de negocio, cuáles son oportunidades que tengo para poder exportar. También en el ámbito legal en fin, van surgiendo muchos problemas o desafíos que ustedes van enfrentando día a día temas regulatorios, ya sea el servicio de impuesto interno, pero también si su producto tiene que cumplir ciertas normativas, temas de aprobaciones del ISP o FDA, así es un producto internacional, en fin. También en el equipo de trabajo, a medida que va creciendo la empresa, empieza a tener desafíos en el ámbito de los equipos de trabajo, cómo formo equipos de trabajo, cómo armo capital humano que sea importante, cómo accedo a mano de obra calificada. Y agregué dos aspectos que están muy ligados a lo que va desarrollando cada tendencia, lo que es hoy día género y sostenibilidad, que en los últimos 5 o 6 años se ha potenciado y se han dado oportunidades o se están dando más oportunidades o se están disminuyendo la exigencia a aquellos proyectos o aquellas iniciativas que tengan estén focalizados en el género femenino y el tema que estén apuntando a la sostenibilidad. Por eso un poco son variables que a lo mejor en un comienzo uno no las tenía presente cuando uno es una empresa, pero a medida que va surgiendo la oportunidad en el país, uno se va adaptando. Eh, un poco, ¿qué hoy día lo que financia el sector público? Hoy día el sector público está muy ligado a financiar específicamente aspectos tecnológicos, donde haya desafíos tecnológicos.
donde haya riesgo, que y ustedes muchos han escuchado en Corfo, yo creo que, oye, el proyecto no tiene riesgo tecnológico, por lo tanto no te lo voy a financiar. Pero es un tema hoy día donde no existe, donde hay incertidumbre técnica, los fondos públicos están dispuestos a financiar. También hay muchos, por eso está en verde, que es como un fondo muy importante y el Estado invierte grandes sumas de dinero en emprendimiento, en empresas, en el ámbito tecnológico. También hay mucho dinero, recursos para fortalecer equipos de trabajo, inserción de capital humano, formación de capital humano, hay fondos especiales como el CENSE que te permiten capacitar al equipo. Y también uno podría decir que uno, a medida que uno va avanzando, algunos instrumentos sí financian aspectos comerciales como facilitar la exportación. Tenemos ProChile, por ejemplo, que más adelante vamos a ver, en temas regulatorios, hacer análisis o regulatorios en temas más técnicos, es decir, cómo hacer registros de productos en el ISP, que tienen que cumplir fases de estudios clínicos, por ejemplo, en el ámbito biológico. Sí, hay fondos que sí están financiando ese tipo de actividades. Como les dijo Fernando, si tienen cualquier duda o consulta, ustedes me levantan la mano y vamos interactuando. Si la idea es que aquí sea un poco interactivo esto. Hoy día les quiero contar un poco, yo creo que ya todos están familiarizados con los TRL. Los TRL un poco mide el nivel de madurez, que fue una escala que se generó en la NASA. Hoy día la gran mayoría de los fondos que están ligados a innovación tienen a los TRL como su guía de apuesta. Es decir, hay líneas que Corfo dice, oye, esta tecnología debe estar en un TRL2, TRL3, y de ahí yo financio. Lastimosamente hoy día los TRL es una decisión que cada uno define, es bien subjetivo y no hay como un certificador. Yo creo que en pocos años van a empezar a aparecer los certificadores de TRL que va a permitir a lo mejor a los fondos poder poner dinero en aquellos emprendimientos que que efectivamente están en un TRL acorde a lo que están establecidos. Quería contarle un poco también que eh, KnowHub ha participado en todo un desarrollo en los cuales, además de los TRL, se, f- se han incorporado nuevas dimensiones y es una buena herramienta para que ustedes como emprendimientos puedan incorporarlo dentro de sus procesos dentro como su hoja de ruta, que son las dimensiones que están ligadas a medir madurez en distintos ámbitos. Por ejemplo, basado en un modelo de innovación de, ay, no me acuerdo el nombre, pero ahí más adelante está la referencia, se establecen seis dimensiones. Dentro de una de las dimensiones, siendo el TRL, que es la Technology, es una de las seis dimensiones, en donde uno puede ir midiéndose cómo va respecto al conocimiento de mis consumidores, quiénes son, cómo entienden mi tecnología, eh, y qué grado de interacción estoy generando con ellos. Entonces hay toda una guía donde uno puede establecer qué nivel tengo en el nivel de madurez con respecto a mis consumidores. También está la madurez de respecto a la propiedad intelectual. Generalmente la propiedad intelectual, que es el activo principal que tienen algunas empresas, tenemos que tener hacer el activo principal en la base de nuestra ventaja competitiva en algunos casos, tenemos que saber qué tan maduro se encuentra. Y ahí es donde uno puede ir midiendo qué tanto se encuentra el desarrollo, qué tan bien protegido, también la estrategia que estoy desarrollando, la estoy gestionando bien, la estoy valorizando, etcétera. Entonces ahí uno va teniendo como otro nivel de identificación. Hay otro nivel que también es interesante, que es el del negocio, qué tan maduro se encuentra mi modelo de negocio. Uno cuando parte en los proyectos, uno hace como uno ya empieza a visualizar el cliente, pero a medida que va avanzando, uno entre que conoce al cliente, va conociendo cómo el cliente está dispuesto a pagar, cuál es el modelo que yo tengo que aplicar de negocio, si es un B2B o trato de hacer un negocio a través ¿cómo se llama? De generar un software as a service.
distintos tipos de modelos que uno tiene que ir madurando y tiene que ir probando y tiene que ir viendo qué tan sólido me encuentro. Entonces ahí uno también puede ir midiendo la madurez. El, el equipo también es importante, si tengo que tener cómo yo construyo equipos de trabajo internamente para poder llevar a cabo que mi emprendimiento llegue a lo que yo estoy esperando que llegue, así, que genere recursos y que me permita ser sustentable en el tiempo. Y por último, es cómo son las oportunidades de financiamiento, qué tanto mi proyecto o mi iniciativa o mi emprendimiento se encuentra preparado para acceder a financiamiento. ¿Por qué les cuento un poco de estas nuevas dimensiones? Porque ya hay un fondo que, por ejemplo, Startup Ciencia ya lo está considerando y dentro de sus postulaciones ya está pidiendo a los emprendimientos eh, se hagan una autoevaluación y midan en los niveles, en los distintos niveles y hoy día, por ejemplo, la DIPRES ya está considerando el avance, está evaluando los programas que hoy día existen de financiamiento, como son los Startup Ciencia, los programas de transferencia tecnológica, está midiendo cómo los emprendimientos avanzan en los RLs en general, no en uno específico, o sea, esperan que el Estado, a medida que ponga dinero, avancen en al menos 3 RLs, independiente de la dimensión, pueda ser considerado como un proyecto en donde el Estado invirtió bien el dinero. Como referencia, los hubs implementaron una página web que se llama calculadora.rl.cl, donde ustedes pueden hacerse su autoevaluación. Es una iniciativa que fue liderada por Hubtech, pero participamos los tres hubs. Y donde ustedes pueden ir midiendo, adaptamos un poco el modelo que les decía, el modelo KTH de Innovation Readiness Level, donde ahí está el link donde ustedes pueden entrar a la base donde se creó esto, pero está en el idioma nuestro, es decir, de más fácil comprensión y un poco adaptado a la realidad nacional. Así que los invito a que puedan hacer el ejercicio y sería bien interesante para que ustedes tengan una herramienta de diagnóstico. Volviendo un poco a nuestro tema, eh, en todos los fondos de financiamiento, especialmente en el ámbito de innovación, hablan de riesgo tecnológico. Pero lastimosamente ustedes cuando ven las bases del concurso, ninguno menciona qué es riesgo tecnológico o cómo yo puedo definir si yo de lo que estoy haciendo tiene riesgo tecnológico. Un poco yo lo que quiero guiarlos un poco, ¿dónde surge el concepto de riesgo tecnológico? Viene un poco del manual de Frascati, de la ley de I+D, que es la base de la ley de investigación y desarrollo que tiene el Estado, en que donde se establecen como 5 criterios para identificar si se está haciendo I+D o no. Estoy orientado, primero, si lo que estoy haciendo estoy orientado a desarrollar nuevos descubrimientos, si es algo novedoso, y para poder resolverlo estoy planteando hipótesis que sean creativas y que de lo que, y de lo que estoy planteando tenga un incierto, no sea existe incertidumbre en lo que yo obtenga al final. Obviamente esos tres elementos está un poco, siempre uno está viviendo en la incertidumbre, pero donde sí piden que sea como I+D y que esto, usted, la investigación sea siempre planeada y presupuestada, que esté constantemente en un proceso de planificación y que vaya desarrollando que todas estas actividades estén esquematizadas y que permitan establecer que sí realmente está sistematizado en los emprendimientos o en las empresas para poder determinar que realmente estoy haciendo investigación y desarrollo. Y que los resultados que yo tenga puedan ser reproducibles, es decir, que yo los pueda transferir o que los pueda convertir en una innovación. Es por ende que, basado un poco en ese concepto de que qué es lo que genera la investigación y desarrollo, uno puede suponer, por ejemplo, ¿qué entiende hoy día Corfo por riesgo tecnológico? Y hoy día lo que entiende Corfo, esto es un supuesto mío, pero en base a la experiencia que yo llevo, es que el riesgo tecnológico es incertidumbre inherente sobre la posibilidad de alcanzar resultados técnicos científicos de un proyecto. Cuando ustedes presentan proyectos y a veces basta, ustedes dicen, oye, yo estoy trayendo una tecnología, yo no sé si funciona o no funciona, pero uno cuando, por ejemplo, se enfrenta a un ejecutivo Corfo a decir, oye, pero si tú la instalas, es un plug and play, eso yo Corfo no te lo voy a financiar porque veo que no hay incertidumbre.
Lastimosamente, hoy día la incertidumbre la miden los ejecutivos o los evaluadores, por lo tanto, sigue siendo un concepto bastante subjetivo, por lo tanto, estamos sujetos un poco a la historia que uno le va contando al evaluador, de donde tiene que demostrar que lo que uno está haciendo o lo que uno espera, existe ese riesgo tecnológico que hay detrás. Entonces, bajo esto y bajo las premisas que muchos de los fondos tienen, hoy día nos encontramos, si nosotros visualizamos como una curva desde la ciencia hacia la innovación, que a medida en las etapas tempranas tenemos mucho riesgo tecnológico y cero, muy bajo el riesgo comercial. Es decir, por ende, es muy poco probable que nosotros veamos emprendimientos en una etapa inicial donde el riesgo comercial sea muy bajo. Por lo tanto, todo lo que está en etapas tempranas generalmente recae en las universidades cuando hay demasiado riesgo tecnológico, hay mucha incertidumbre científica, se están planteando objetivos, hay mucha ciencia básica detrás. Pero a la medida que pasa el tiempo, donde hay oportunidades comerciales, empiezan a surgir resultados de la investigación y obviamente va a llegar un punto en que el riesgo tecnológico va a ser muy bajo porque ya se acabó la incertidumbre, ya solo hay un tema de que a medida que yo optimizo procesos, mejoro procesos, voy bajando el riesgo, pero yo estoy pasando a riesgo comercial. Lastimosamente en este existe como un limbo en donde hay fondos que financian o no financian y es donde uno tiene que demostrarle siempre al fondo que todo lo que estoy haciendo posee un riesgo tecnológico bastante alto. Corfo no financia, y es una premisa de ello, en el ámbito de innovación, en los programas de innovación no financia proyectos donde el riesgo tecnológico sea bajo o sea, no exista un riesgo tecnológico. Entonces, y ahí viene el concepto de entender qué es el riesgo tecnológico y ahí un poco. Hoy día Corfo ha cambiado un poco su política uno ahora ya puede presentar perfiles antes de postular, no esperar que te hagan pedazo el proyecto al momento de postular y queda rechazado, sino que hay una etapa previa de acceso a ellos. ¿Alguna duda, comentario? Todo abierto a... Entonces, hoy día si vemos en el tiempo y un poco en las líneas de los TRL, las universidades están más cargadas a la derecha, donde hay mucho riesgo tecnológico, y las empresas ya están empezando a cargarse a la etapa más a la derecha, donde ya el riesgo, ya empiezan a aparecer los riesgos comerciales, donde realmente uno ya empieza a visualizar si hay negocio o no, y ahí empiezan a aparecer las oportunidades como empresas para poder desarrollarse. Hoy día, dentro de ese esquema, una visualización, uno visualiza que ANIT está financiando mucha etapa. Si lo vemos focalizado solo en los TRL, que hoy día están solo están las líneas como asociadas a los TRL. Todavía no existen programas que involucren todas las otras dimensiones que le había mencionado. Hoy Anitz está financiando universidades y tiene una línea que la cual está enfocada en empresas, que es un poco lo que, como el que son los Startup Ciencia o los proyectos que son de inserción de capital humano. Lo importante aquí para que conozcan a NIT, que a pesar que el foco de la universidad también es una fuente de financiamiento en las cuales muchos proyectos a NIT exigen que las empresas participen como asociadas, como colaboradores. Por lo tanto, ustedes van a tener pueden obtener opciones de participar. No van a recibir financiamiento, pero sí pueden participar y estar atentos a iniciativas que pueden ser muy relevantes, muy interesantes que pueden ser aplicados por su empresa. Si tienen un desafío tecnológico, le pueden decir a la universidad que lo puedan resolver y ahí llegan a acuerdos. Pero es una fuente de financiamiento bastante interesante. De hecho, hay varias empresas que yo conozco que apuestan a esta línea porque ante desafíos que tienen un riesgo tecnológico demasiado alto, ellos no van a invertir. Pero le dicen a los investigadores y los investigadores postulan al proyecto, la inversión en una primera etapa puede ser aportes valorizados, pero van a tener financiamiento para ir tratando de resolver problemas que tiene la empresa. Eh, Corfo, Corfo es una fuente de financiamiento que trata de no estar ligado con universidad ni centro de investigación y trata de enfocarse más en emprendimiento en las empresas. Entonces es una línea más focalizada y para TRL no tan en etapas tempranas, en TRL donde ya hayan prototipos, productos mínimos viables, y ahí es Corfo donde ingresa el financiamiento. Pero como les digo, ahí ya empiezan a aparecer riesgos comerciales, riesgos técnicos, y ahí viene la nebulosa donde Corfo empieza a definir, esto es
riesgo tecnológico, esto no es riesgo tecnológico, lo que me prestaste es algo más comercial y ahí lastimosamente eso queda a criterio del ejecutivo. También tenemos los FIC regional, que es una fuente importante de financiamiento, es algo que no lo deben dejar de ver, especialmente aquellos emprendimientos que se encuentran en regiones. Por lo tanto, es una buena oportunidad de financiamiento y no excluyen ni a universidades, no hay una diferenciación acepta como beneficiarios, tanto universidades como empresas. Por lo tanto, ahí tienen ¿cómo se llama? Esa es una buena fuente de financiamiento. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está un poco en rojo, pero está ligado a que existen iniciativas como más transversales de tratar de fortalecer el ecosistema. Ellos están desarrollando muchos temas de fortalecimiento de ecosistema. Crearon, por ejemplo, están participando en la creación de un ecosistema en el ámbito de las empresas biotecnológicas. Por lo tanto, fortalece el ecosistema. Estar participando en estas instancias como emprendimiento les puede dar oportunidades, un networking muy importante para que les puedan ir desarrollando y surgiendo opciones. Y el estar presente en ese tipo de desarrollos del Ministerio de Ciencia puede ser muy relevante para sus empresas, que les puede abrir nuevas oportunidades. FIA es un fondo especial en el fondo agrario, es decir, especialmente para empresas que están ligadas en el mundo agro, agropecuario. FIA es una fuente importante de financiamiento y está abierto a empresas, por lo tanto ahí también hay una buena fuente de financiamiento. También nos encontramos con entidades como Cercotec, pero Cercotec está más enfocado a empresas, ya no hay un tema más de riesgo tecnológico, están enfocados en que las empresas desarrollen, que se fomente el emprendimiento. ProChile en cuando ya tengan, apoya todo lo que es concepto de exportación, ver la posibilidad de cómo logramos abrir nuevos mercados para los productos que se estén desarrollando. Y Sense, que también es una buena opción, no solo en tema de capacitaciones, sino que a veces hay iniciativas para incentivar la inserción de capital humano joven, hay subsidio para cofinanciar la incorporación de nuevo personal a las empresas, y eso hace que sean oportunidades que, a pesar que puede ser un monto no menor, no un monto muy grande, como proyectos de innovación, sí son subsidios que pueden ir en ayuda al desarrollo o al complemento de la actividad que están haciendo las empresas. Si nos vamos un poco específicamente para que conozcan las oportunidades de financiamiento que hoy día tiene ANIT se divide en 5 grandes áreas. Proyectos de investigación que está muy ligado a proyectos de ciencia básica. Investigación aplicada donde se le exige a que los proyectos que son presentados por universidades tengan una aplicación. Y ahí es donde yo les digo que existen oportunidades para las empresas como ustedes que pueden ser receptores de estas potenciales tecnologías, ser captores o llegar a acuerdos de transferencia tecnológica y ser los primeros, tener la opción de ser los primeros en usarla. Y eso les puede generar un plus a ustedes como empresa. Aquí no reciben financiamiento como empresa, sí tienen que poner aportes, pero el nivel de aporte es bastante bajo para el nivel la inversión puede ser bien baja respecto a los resultados que pueden obtener como de estos proyectos de investigación. Existen proyectos también de investigación asociativa, donde también se exige que estos centros estén ligados a la industria o a las empresas. Capital humano. Capital humano es transversal y fortalece y desarrolla capital humano, financia doctorado, como también financia la inserción de este capital humano en la industria o en las empresas. Y eso también es una oportunidad para usted acceder a capital humano con, con bien avanzado, con gente con doctorado, con magíster, y el Estado hoy día le está apoyando la inserción de ellos. Perdón. Red, estrategia y conocimiento es un tema más que nada para los investigadores que es tratar de vincular y generar redes a nivel internacional de los investigadores. Aquí, haciendo una pasada rápida, los tipos de proyectos que existen, en proyecto de investigación, proyecto de exploración, Fondesit regular, Fondesit de iniciación, Fondesit de postdoctorado. Una aclaración que también es interesante.
Estos proyectos que son proyectos de investigación son para los investigadores, por lo tanto, personas que desarrollan investigación en empresas sí pueden postular este tipo de proyectos. Porque a veces piensan, no, porque para postular estos proyectos tengo que estar en la universidad. No, estos proyectos son para las personas. Por lo tanto, si hay gente que está haciendo su doctorado o está haciendo su postdoc en las empresas, que está desarrollando actividades, que está desarrollando investigación, sí tiene la posibilidad de postular esta fuente de financiamiento. No son un financiamiento directo para las empresas, sí son para las personas, pero sí son una fuente importante para poder ir fomentando la investigación en ciencia básica con un foco más aplicado en la empresa. Por lo tanto, también puede ser una opción en donde ustedes también pueden explorar, dependiendo del equipo de trabajo que ustedes tengan. Centro de investigación, aquí tenemos varios centros de investigación y quiero destacar lo que son los centros de investigación de interés nacional, centros tecnológicos para la innovación y centros de investigación aplicada. Estos tres centros que se fueron lanzados el año pasado, me parece que aún no sale la resolución de quiénes fueron los centros adjudicados, todos tienen que tener una vinculación sí o sí con empresas. Por lo tanto, estos tipos de iniciativas, el estar vinculado con este tipo de iniciativas les abre la oportunidad de estar presentes o ser los primeros, es decir, como cuando uno juega póker, ser los primeros en ver qué se está haciendo en investigación. Por lo tanto, no lo descarten si es que quisiesen participar como una entidad, como una empresa asociada, porque si hay cosas que son muy interesantes para ustedes o que son relevantes para su empresa, deberían estar, tratar de generar este tipo de lazos con estas entidades. Hay que estar atento a cuáles son los centros de interés nacional, está ligado a un tema de biotecnología en el sur, también está ligado hay temas de economía circular, eh, temas de hidrógeno verde. Ahí hay varios que se están desarrollando y debería salir luego los resultados de esta iniciativa. Eh, Investigación aplicada, y aquí les destaco el Startup Ciencia, que es ¿cómo se llama? Es la línea a la cual emprendimientos o empresas pueden postular pueden postular a proyectos que tengan, que fomenten, que surjan a partir de tecnologías que vengan de investigación y desarrollo y que sigan el camino de poder llegar al mercado. Esta línea es la que hoy día está financiando ANIT y en la cual solo postulan empresas o personas naturales que quieran postular a esta línea y pues que tienen que generar su propia empresa. Es la línea en ANIT a la cual ustedes pueden postular respecto a la investigación aplicada. Así que es muy interesante. Esta línea financia proyectos de un año entre 120 y 130 millones por año. Financia el recurso humano, el pago de recursos humanos, financia la subcontratación de desarrollo de investigación, compra equipamiento en muy bajos niveles y para 130 millones puede que uno pueda comprar equipos menores, porque si hay iniciativas que requieren un equipamiento mayor, es probable que Startup Ciencia no sea el camino porque es no va a financiar algo que más del 50% se lo lleve la inversión. Pero es una línea bastante interesante, en la cual apuesta en etapas bien tempranas los desarrollos en los cuales ustedes podrían, dependiendo no significa que tiene que ser una empresa nueva, puede ser desarrollos nuevos que tengan dentro de la empresa y que puedan tratar de después generar a lo mejor un spin-off dentro de su propia empresa respecto a las iniciativas que están desarrollando. Los proyectos de I+D, investigación tecnológica y tecnología avanzada, son iniciativas que sí o sí tienen que trabajar con la industria. Por lo tanto, eso es lo que yo les mencionaba son los proyectos que bordean los 250 millones por 2 años, en los cuales hay dinero para investigar y donde ustedes como empresa pueden participar como asociados y estar dispuestos a lo mejor a recibir la tecnología para poder implementarla ustedes y ser los receptores de la transferencia a cambio de un costo de invertir en el desarrollo, dependiendo de los porcentajes que exija cada fondo. Y si vemos un poco cómo
parametrizamos los principales proyectos dentro del mapa de las TRL, basado solo en TRL. Vemos que Startup Ciencia es una línea que está financiando desarrollos tecnológicos en niveles donde ya se tienen prototipos, financia prototipos, pruebas, para poder llegar a desarrollar pruebas en entornos en entornos relevantes. Ahora vamos a lo más a lo que yo creo que están bien interesados es Corfo. Hoy día Corfo es es una entidad yo creo que debe ser una de las únicas en Latinoamérica que desarrolla un financiamiento muy importante en empresas a través de subsidios no reembolsables para el fomento, el desarrollo de las innovaciones en el país y fomentar la investigación y desarrollo para que lo ven como el motor para la diversificación productiva como para el desarrollo del país. Hoy día Corfo tiene un corazón bastante importante en los programas de innovación. También está desarrollando el mundo de los startups. Tiene no es Corfo directo, sino que a través de como una filial que se llama Startup Chile, que está desarrollando iniciativas para fortalecer los emprendimientos que no necesariamente tienen que ser de base científica y tecnológica, sino que está enfocado en startups. También tiene líneas más transversales como que son el desarrollo de capacidades tecnológicas o programas tecnológicos, que lo que busca es fomentar capacidades en el ecosistema que favorezca tanto a las empresas como a las universidades en el ámbito dependiendo del tipo de tecnología. Por ejemplo, hoy día se adjudicó el programa de inteligencia artificial en salud, donde es un programa que trata de generar una capacidad tecnológica que permite evaluar de manera más recurrente las potencialidades, desarrollos e iniciativas en inteligencia artificial enfocado en el ámbito de la salud. También está el desarrollo de bienes públicos. Bienes públicos también va a depender mucho del tipo de necesidad que se tenga. Pues si, por ejemplo, hay empresas que requieren que se trabaje en una normativa específica la empresa no lo va a hacer, sí puede fomentar a que se desarrolle un bien público y se trate de trabajar la normativa para algo que sí les puede favorecer en el futuro. Por lo tanto, el desarrollo de bienes públicos también es una línea en las cuales ustedes como empresas pueden participar. Obviamente lo que se resulta ahí no puede ser apropiable, pero sí puede ser utilizado como beneficio para los desarrollos futuros de ustedes. Y está también los programas de MIPYME, pero esos programas es para fortalecer. Son créditos blandos para empresas para desarrollar y fortalecer las pymes. Por eso está bien en etapas más avanzadas, cuando ya las empresas están implementadas. Y también no está muy ligado a los programas de innovación, sino que es para cualquier tipo de empresas, pequeñas, medianas, microempresas, para que puedan ir fortaleciendo. Cada uno de estos programas también tiene un foco dependiendo del gobierno que esté de turno. Hoy día el gobierno de turno ha dado prioridad a a la micro y pequeña empresa. Hay harto financiamiento para ese tipo de iniciativas. Para las medianas y grandes ha tratado de restringir un poco el financiamiento, privilegiando ante un cierto empate de tipo de postulaciones a las pequeñas y microempresas. La ley de I+D es una ley que es transversal, que es un complemento a todas estas actividades y es la cual hoy día, este año se extendió por 10 años más, por lo tanto tenemos vigencia de 10 años más de la actual ley de I+D, que lo que busca es incentivar a que las empresas puedan postular a este tipo puedan mostrar que realmente están haciendo investigación y desarrollo o que motivarlos a que lo hagan y la motivación o el mecanismo para poder motivar es a través de rebajas directas tributarias para las empresas. Si nos vamos hoy día a proyectos específicos que existen hoy día en Corfo, hoy día tenemos los proyectos en el programa de innovación que son los CREI y Valía. Los CREI y Valía son proyectos que, como su nombre se creó en una etapa. Ustedes a partir de una idea pueden crear un desarrollo. Son dos etapas. Una se llama CREA, donde ustedes postulan en función de una idea o con un pequeño prototipo, producto mínimo viable, y a partir de ahí tienen entre 12 a 24 meses, todo dependiendo de las bases, crear un prototipo
Durante ese periodo, donde hay mucho riesgo tecnológico de desarrollar ese prototipo, y una vez terminada la etapa crea, tienen que validarlo en el mercado. Y esa validación también son otros 12 a 24 meses. Todo va a depender de lo que digan las bases. Entonces, es un proyecto en los cuales les permite avanzar desde un punto donde tienen una idea o un prototipo funcional, un prototipo pequeño, convertirlo en un prototipo funcional y que les permita validarlo en el mercado. Y eso es en la etapa valida. Bajo la misma línea de continuidad, una vez que se tenga el proyecto, esa es como la lógica de lo que se llama el consolida y expande ahora, es que a partir de esos proyectos que ya validamos en el mercado, busca que esas tecnologías que ya uno puede decir, se validó en el mercado nacional, busquemos la opción de que esto se consolide y se expanda, ojalá a mercados internacionales, o dentro mismo nacional buscar que se consolide a nivel nacional, o sea, si es un proyecto regional, nacional, si es un proyecto nacional, internacional. Y esa línea sí permite financiar actividades comerciales, como hacer giras comerciales para evaluar nuevas oportunidades en el mercado. Innova Región es una iniciativa que está focalizado en el desarrollo de tecnologías o desarrollos tecnológicos en la región y va a depender un poco de los desafíos regionales que cada una de que cada una de las regiones tenga. Por lo tanto, es una iniciativa que lo que busca que sus desarrollos tengan un impacto regional. Eh, Y como se dice, el ámbito de acción en esto también es parte, como le decía Corfo, no financia ideas en etapas muy tempranas, sino que ya tener algo funcionando, algún prototipo, algún producto mínimo viable que les permita ir mostrando a Corfo que sí tienen la capacidad de que tienen algo, una potencial solución a un problema que pueda tener una región y que les permita recibir dinero para poder desarrollarlo y convertirlo en un producto que sea lanzado en la región. De manera adicional, existen programas de gestión de la innovación para pymes. Lo que busca, o una de las brechas que está buscando Corfo con ese tipo de programas, como el Súmate a Innovar, es visualiza que las pymes no tienen acceso o no les cuesta innovar porque o no saben o no tienen las capacidades. Entonces, lo que busca acá es tratar de que a través de una subcontratación con terceras entidades puedan ir incorporando estas capacidades de innovación. Ese es un poco el objetivo hoy día de los proyectos Sumate Innovar, que hoy día realmente no sé si van a seguir continuando, pero los proyectos que se han lanzado de Sumate Innovar tienen ese objetivo, que empresas que postulen con algún desafío específico iban con una entidad asociada, una entidad experta, esa entidad experta les resolvía o les trataba de resolver los problemas, pero además de resolverlo tenía que transferirle capacidades para que la empresa pudiera incorporar esas innovaciones o esa capacidad de innovar dentro de la empresa. Alta tecnología es una línea que determinó Corfo que dice, bueno, proyectos que requieren, proyectos que son bien de innovaciones radicales que requieran un mayor nivel de inversión para su desarrollo, creó este tipo de proyectos de alta tecnología donde que a partir de iniciativas que tengan un impacto bastante grande y un riesgo tecnológico alto, les financia desde la idea hasta la etapa idea, con base a un prototipo, un producto mínimo viable y poder lograr pasar fases regulatorias, por ejemplo, hacer estudios, ensayos clínicos. Son proyectos que son cercanos, son financiamientos sobre 1.000 millones. Si vemos a nivel de escala, hoy día CRE Valía financia entre 120 en algunos, otros 150, ha llegado hasta 200 millones en algunos casos. Consolida Expande está financiando hoy día entre 50 a 100 millones. El Innova Región entre 100 a 120 millones. Gestión de la innovación para pymes financia proyectos pequeños entre 15 y 20 millones. Cambio Alta Tecnología financia proyectos donde Corfo pone cerca de mil millones de pesos. Todas estas líneas de Corfo específicas, Corfo hace la diferenciación de acuerdo al nivel de venta que tengan las empresas. Y ahí va a venir todos estos proyectos son cofinanciados, no hay ninguno que sea 100% financiado por
por el Estado, sino que son cofinanciados y espera que haya un compromiso por parte de las empresas. Mientras más ingresos ustedes obtengan, menos va a ser el cofinanciamiento que van a recibir. Es un tema, y eso se mide a través de la renta que tienen que presentar año a año al Servicio de Impuesto Interno, y empresas sobre 25.000 UF de venta al año van a tener un financiamiento menor para aquellas que tengan menor monto de ventas al año. Por otro lado, como les decía, estaba el programa de lo que se llama Startup Chile. Hoy día tiene una iniciativa de que busca fomentar el emprendimiento dentro del ecosistema nacional y fomentarlos, especialmente los startups. Tiene un programa que se llama BIC, y de hecho ya está abierto el BIC 11, en el cual divide en tres etapas, la, divide en tres etapas a los startups, donde financia a partir de una idea el crecimiento o la construcción de un emprendimiento. Ignite trata de buscar cómo fortalecer el emprendimiento, y el grow es para crecimiento. Dependiendo del estado donde ustedes se encuentran, ustedes pueden postular este tipo de financiamiento. Sí o sí exigen en cambio en esta línea a que las empresas tengan por lo menos no pueden tener una antigüedad más allá de 36 meses. Por lo tanto, si hay empresas que ya pasaron desde la formación de actividades más de 36 meses, ya no pueden participar en esta línea que es Billing, Needs o Grow. En cambio, volviendo al tema de la existencia, Corfo inicialmente cuando lanzó todos los programas de innovación también le puso una libertad a las empresas que postulaban, es decir, no había una exigencia de antigüedad, pero a medida que se fueron ejecutando proyectos y con la experiencia fueron restringiendo, y hoy día en algunas líneas sí exigen, por ejemplo en Cree Valía sí exige tener por lo menos 24 meses de antigüedad en la formación antes de postular a cualquier línea de financiamiento. Lo mismo que en alta tecnología, no se pueden presentar proyectos con emprendimientos que están recién partiendo. Scalax es una iniciativa también ligada a Startup Chile, pero lo que busca es acceder a mecanismos alternativos de financiamiento a través de Venture Capital, donde lo que financia en este ámbito Corfo, a través de Startup Chile, es la generación o apoyo en el desarrollo de due diligence para que las empresas puedan acceder a estas fuentes de financiamiento privado, pero con un apoyo estatal en el ámbito del desarrollo de este tipo de actividades que a veces en etapas tempranas, en la etapa que ustedes están, no tienen el dinero suficiente para hacerlo, y Corfo ve que esa brecha de prepararlos para los venture capital eh, lo- los, los puede favorecer. Entonces, Scalex es una buena alternativa para aquellos emprendimientos que se encuentran en una fase que quieren pasar a una etapa de financiamiento o obtener fondos privados de Venture Capital que les permita desarrollar, apoyar y generar ¿cómo se llama? Las condiciones mínimas necesarias para poder crecer. Entonces, si vemos como el mapa aquí, como mapa general es un mapa que se entrelaza en oportunidades que vienen en una línea, en otra línea, en qué momento de postular, y puede llegarse a convertirse en un caos. Dejé un poco los FIC regional, como ya les mencionaba, los FIC regionales es un FIC que siempre está financiando, y de hecho ellos son como a rajatabla lo que están financiando. Dicen que financia proyectos que están en TRL 4 hasta TRL 6 o 7. Y eso es un tema que FIC está potenciando. Los FIC regionales es una iniciativa que cada región tiene para poder financiar. No todas las regiones se encuentran algunas regiones, por ejemplo, Maule, está bien posicionado, tiene una estructura bien buena para la postulación de este tipo de fondos, pero hay otras regiones, como por ejemplo la Araucanía, donde no tiene un buen respaldo, una buena base para este tipo de financiamiento. Pues Valdivia tampoco. Entonces ahí es donde viene, algunas regiones sí lo tienen, otras no la tienen, y ahí
pero es una fuente importante de fondos. Acuérdense que los FIC regional son fondos que vienen del royalty minero para el fomentar la innovación y la competitividad en las regiones. Por lo tanto, hay que estar siempre atento a lo que sucede en la región y las fuentes de financiamiento o estos fondos regionales que tienen las regiones para tanto para empresas como para desarrollo universitario. Eh, entonces, dentro dentro de todo esto, ¿cómo podría haber, uno podría plantear una estrategia del desarrollo de los emprendimientos? En base a mi experiencia, hay que tener sí o sí una hoja de ruta tecnológica, si es que uno piensa en el ámbito técnico, los desafíos técnicos que uno tiene, bien clara y lo más posible a largo plazo. Porque ahí viene una de las principales desventajas de esta oportunidad de financiamiento, que las oportunidades de financiamiento son ventanas a veces cerradas que se abren a cada cierto tiempo y a veces los tiempos de respuesta de los mismos fondos cuando uno postula, ya puede que la solución que ustedes tenían al problema ya fue resuelta en otro lado o ya lo resolvieron y ya pierden la oportunidad. Por lo tanto, el tener una hoja de ruta clara tecnológica les permite planificar a largo plazo en qué momento postular, cómo planificar todo este proceso dentro de esta estrategia de investigación y desarrollo que deberían tener planteado ustedes como empresa. Siempre tener claro objetivo a largo plazo definir desafío a corto plazo. Y otra cosa siempre es, y es de lo primero que me dijeron, Corfo, la fuente de financiamiento no son el fin, es el medio, por lo tanto, no, si ustedes tienen que tener claro que las fuentes de financiamiento les van a permitir o les puede favorecer los desarrollos, pero no puede ser el fin, porque si no se lo ganan, se cae se cae a pedazos su empresa. Entonces ahí es el punto donde ustedes tienen que establecer bien. Por eso es importante la hoja de ruta tecnológica clara, cómo, cómo quiero ir desarrollando, y a lo mejor la fuente de financiamiento lo que va a hacer va a facilitar estos desarrollos, los va a acelerar ustedes van planificando un poco su proceso. Los fondos no son excluyentes, a menos que la base diga lo contrario. Eso es otro importante. Muchos preguntan, oye, pues si yo tengo un crédito valía, ¿puedo postular en Consolida Expande? Si la base no dice que no, que explícitamente que no se puede hacer, no se puede hacer, pero la gran mayoría de todas estas líneas no son excluyentes. Ustedes pueden participar en los distintos tipos de líneas y va a depender un poco de la capacidad que ustedes tengan de poder recibir todo este financiamiento. Todos los proyectos que tengan investigación y desarrollo deben incorporarlo en la ley I+D. Yo sé que los emprendimientos que están partiendo, uno visualiza en el corto plazo que no va a pagar nunca, no va a pagar impuestos, si uno tiene puro gasto, 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 y uno visualiza que en un par de años va a llegar al equilibrio. Pero cuando se llegue al equilibrio, cuando ya empiezan a generar ingresos y si obtienen, viene una explosión de ingresos, les va a venir la carga tributaria que es bastante pesada en el país. El 27% de las utilidades del año es harta la carga tributaria, por lo tanto, el perder la oportunidad de que todo lo que ustedes están desarrollando, donde están desarrollando investigaciones, desarrollo, perder la oportunidad de guardar este crédito que le están generando, se van a arrepentir en su momento cuando tengan que pagar el 27% de utilidades como impuesto. Recuerden que la rebaja de esa ley no vence. Es decir, si ustedes hoy día como emprendimiento han invertido 100 millones de pesos en investigación y desarrollo y el Estado les reconoce esos 100 millones de pesos de investigación, van a tener un crédito directo de 35 millones de rebaja tributaria una vez que tengan sus primeras utilidades. Por lo tanto, si la primera utilidad la tienen en año 5 y hoy obtienen 20 millones de utilidades, pero ya tienen el crédito de 35, no pagan impuestos y se quedan tienen ese beneficio. Por lo tanto, a veces cuando uno a veces pasa que uno es cortoplacista y uno espera, oye, estoy invirtiendo 100, yo espero que me recuperen rápidamente esos 100, pero la ley lo que fomenta en aquellas es las rebajas tributarias que vengan a futuro. Por lo tanto, y ahí viene un poco hoy día la discusión que existe es, oye, las empresas hoy día si quieren hacer investigación y desarrollo, pero no tienen impuesto que pagar, no tienen mucho incentivo a hacerlo. Entonces es por eso que no vencen, pero es por eso que se te quiere, puede que hayan cambio en la ley. mm,
que se puedan visualizar en que fomenten con otro tipo de descuento, otro tipo de rebaja, que sea más directo para aquellos emprendimientos que están recién partiendo, que no visualizan utilidad en el corto plazo. Mm. ¿Qué ventajas tengo del financiamiento público? Porque uno puede decir, oye, ¿qué financia? Primero, es un subsidio no reembolsable, no es que sea reembolsable, no reembolsable. Es decir, cuando reciban el fondo, si ustedes lo utilizan bien, el Estado va a decir, ok, cumplió en función de las actividades que hizo. Como son proyectos de riesgo tecnológico, siempre va a haber incertidumbre, por lo tanto, independiente de los resultados que tengan, es incertidumbre. Lo que vela es que si se cumplieron las actividades que se tenían que cumplir, se gastaron la plata como tenían que gastársela, por lo tanto, el Estado nunca va a velar solo por el correcto uso de los fondos, no por los resultados que se obtengan. Y otro elemento importante, que siguen siendo ustedes independientes, la plata que ustedes reciban, no hay un equity a cambio en el caso que reciban financiamiento directo, no hay un equity a cambio, por lo tanto no le tienen que responder a nadie extra, ni un director extra, ni alguien que cuando ponga dinero tienen que empezar a decirle, oye, ¿cómo está mi dinero? ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Cómo está escalándose la inversión? Etcétera. Como le decía, la desventaja, como le había hecho un preámbulo, es que la, hoy día la oportunidad de financiamiento es muy compleja, porque al no tener un calendario claro, fijo, preciso, esto nos cuesta planificar. Por lo tanto, cuando llega la oportunidad a la ventana, ya se nos pasó nuestra oportunidad, o a veces cuando encuentran la oportunidad, cierran 2 días y ustedes, pucha, no tuvieron no van a tener, no van a alcanzar la oportunidad de financiamiento, o a veces tienen que es una necesidad urgente de hacer inversiones de investigación, pero tienen que esperar que los concursos cierren que ustedes de que postulan hasta que tengan la adjudicación, pueden llegar a pasar 6 meses. Por lo tanto, esos 6 meses pueden ser críticos para sus desarrollos y eso al final termina jugando en contra a ustedes. Hoy día también existen demasiadas alternativas. Hoy día, si ustedes existen muchas alternativas en distintos ámbitos y eso hace que se abrumen las empresas. Entre muchas alternativas, se abrume y diga, oye, pues, mejor no postulo ni una cosa. ¿Y por qué no postulan a veces? Por un tema de la sobrecarga administrativa, ese estrés adicional que puede tener, que les puede generar Corfo, por el simple hecho de llamarse Corfo, les genera, les genera como ese estrés de que la administrativa, que me ejecuten la boleta de garantía, que me rechacen el gasto, que el ejecutivo no me recibió, no me entendió, etcétera. Mm. Y un tema también que es relevante, que es el tema del respaldo financiero. Hoy día el mercado financiero para la emisión de garantías, como son fondos importantes, eh, los costos de la garantía están siendo demasiado altos. Por ejemplo, una garantía por 100 millones de pesos por 2 años que a veces Corfo pide, puede llegar a superar los 12 15 millones de pesos para pagar la garantía. Es decir, si es que lo hacemos por póliza. Y si para bajar los costos tendríamos que retener ese dinero. Por lo tanto, hay una brecha que se genera en aquellos emprendimientos que a veces no tienen el recurso, o a veces, no sé, un día no pagaron bien y cayeron a DICOM, y eso les genera un cierre en el ámbito financiero de cuando vayan a instituciones a postular a garantías, les cierran las puertas o le empiezan a cobrar el doble o el triple de las comisiones de intereses por el riesgo que ustedes representan por el hecho de estar en DICOM. Y eso hace que se genere una desventaja en el sentido de que aquellas empresas que están partiendo corren con desventaja en aquellas empresas que ya llevan mucho tiempo en el desarrollo. Por lo tanto, hoy día los costos de emisión de garantías están siendo demasiado altos para los fondos, para postular este tipo de fondos. ¿Y cómo uno podría decir que a- a- por la amplitud o variedad que existe en postulaciones, uno puede generar un poco el estándar o lo que uno está viendo como estándar hoy día del tipo de postulaciones, pero siempre te preguntan cuál es el problema o oportunidad, cuál es la solución que ustedes están presentando, cómo se hace afuera, y es un poco verificar el estado del arte, plantear bien sus objetivos, cómo lo van a resolver y qué presupuesto van a hacerlo.
y qué impacto van a tener. Hoy día ni el impacto de mercado ha ido variando un poco en los distintos fondos, ha ido variando un poco el concepto de impacto. Por ejemplo, ANIT en el último concurso FONDEF eliminó el capítulo de impacto, que fue una buena noticia, donde cambió el concepto de impacto a decir, oye, ¿cuál es la ruta que ustedes, que el emprendimiento o pues, más que emprendimiento, que la tecnología debe seguir para poder llegar al mercado? Es mostrar la hoja de ruta y no buscar un modelo de negocio de cosas que a veces no están eh, bastante etéreo, bastante a largo plazo para poder plasmarlo en un proyecto. A veces habían proyectos que eran bien criticados, que, oye, ¿por qué no salía el costo de producción? Oye, si estoy recién postulando con la idea, porque no voy a tener, no voy a saber si a qué costo de mercado voy a tener el producto. Por lo tanto, eso ha ido cambiando y es bueno que esté cambiando. Y se está cambiando por estos conceptos, un poco lo que les mencionaba de las nuevas dimensiones que algunos fondos están considerando que son los RLs, fomentar el concepto de hojas de ruta, de poder llegar al mercado. Y eso hace que también uno vaya variando la forma cuando postula los proyectos. Pero siempre, siempre todos los proyectos van a tener su problema, oportunidad y cuál es la solución que se propone. Y eso es un trabajo que es súper importante. Yo he sido tanto postulante como evaluador, pero cuando uno evalúa un proyecto, cuando llega el problema, oportunidad, y si yo no entiendo el primer capítulo del proyecto, es poco probable que con objetivo, metodología, presupuesto me den vuelta de lo que yo no pude entender en el problema oportunidad. Por lo tanto, siempre el problema oportunidad es la clave para poder escribir cualquier tipo de proyecto. Hoy día las postulaciones hay todo un tema de equidad de género, de quién postula, tienen bonos especiales por ser mujer, por el sello de empresa mujer, y también tiene postular un tema de enfoque de territorio. Y también, adicional a todo esto, está el tema de la sustentabilidad. Eh, la ley de I+D, nuevamente, es, es necesario siempre complementarlo cuando ustedes estén postulando de proyectos en el área de innovación o tratando de buscar fondos públicos que estén ligados a investigación y más de aplicado. ¿Por qué? Porque siempre todo proyecto requiere cofinanciamiento y en ese cofinanciamiento ustedes lo pueden pasar como aporte de ley de la actividad como aporte de la ley de I+D. Por lo tanto, ya les rebajan la carga financiera como empresa, en la cual tienen que poner dinero, pero en algún momento lo van a retribuir con rebajas tributarias. Y un punto que también está y se ha dado mucho en los últimos 2, 3 años es hacer una mirada de todo lo que se esté desarrollando tenga un impacto hacia hacia las ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por lo tanto, se busca o se trata de que todos los proyectos tengan una línea o les preguntan a qué línea va o cómo impacta esto. Yo no sé qué va a pasar a partir de marzo del próximo año, si esto se mantiene o no se va a mantener, pero estas son como hoy día las tendencias que se ha tenido. Siempre entre cambio de gobierno, yo vengo trabajando ya desde el 2002 en esto, siempre en los cambios de gobierno han habido pequeños cambios o formas de mirar, pero son cambios más o menos incrementales, no han habido cambios radicales en la forma de financiamiento como algunos candidatos hoy día se están presentando cambios radicales en todo este proceso. Por lo tanto, esto es una foto de lo que hoy día ocurre en el ecosistema en las postulaciones. Y qué nos deparará el futuro un poco es, hoy día existe una ventana abierta ya, que está abierta y cierra el 28, que es lo que les mencionaba el programa de Startup Chile, el Bill 11, que ustedes pueden postular a cualquiera del Build, Ignite y Grow de las postulaciones. Así que es una oportunidad, un fondo que da entre 15 a 20 millones para desarrollar y fortalecerse como emprendimiento en general. Anit, por ejemplo, todavía no saca su calendario, pero es bueno estar mirando constantemente la página de Anit porque ahí ellos sí constantemente estamos publicando sus concursos, sus oportunidades, especialmente para, si ustedes quieren ser beneficiarios, capital humano en el ámbito de inserción de capital humano, que puede ser muy interesante para ustedes como empresa contar con, por ejemplo, incorporar un doctor en función de un desafío técnico específico
y que les permita esta línea financiar casi el 100% del sueldo de esta persona por lo menos durante un año de plazo. O tener, hacer tesis en la industria, que también es importante. Es decir, contar con un tesista doctorado que esté desarrollando tesis en problemas de la empresa también es un plus que les puede favorecer. Hoy día hay una iniciativa que era bastante buena, que como les decía, esto es tan amplio, es tan, tan diverso, que existe la iniciativa fondos.gov.cl, que era de la Ministerio Secretaría General de la República, donde quería poner en una sola página todos los fondos públicos existentes, habido y por haber, de subsidio o fondos concursables. Lastimosamente, hasta llegó un momento en que ya no hay fondos que están abiertos pero no están en la página, pero esperemos que esta iniciativa, que es bastante interesante, esté funcionando o la estén mirando. Esta iniciativa puede servir mucho para aquellos fondos que son de carácter regional, porque muchos de los carácter regional sí publican en estos fondos. Hoy día también Corfo, que cambió su calendario, no era el calendario que estaba originalmente en el 2025, en donde había un CRE y valía supuestamente que se abría ahora en octubre, que era específico, pero se abrió uno que es más ligado a de la red de Eureka. Pero esto es un calendario tentativo, yo no puedo decirle si realmente el 24 de abril, perdón, el 24 de marzo van a abrir un CRE y valía en el 2026. Supuestamente también abre el 7 de abril el Consolidado Expande. Se abre la ventanilla abierta permanente para el próximo año, que serían las alta tecnología. El capital humano para la inserción se abre el 18 de noviembre. Veremos si se cumple o no se cumple. Y hay programas de absorción de tecnológica. Los programas de absorción son programas que a través de gestores tecnológicos, para que entiendan qué son los programas de absorción, una empresa o un gestor tecnológico agrupa a distintas empresas y estas empresas tienen un problema muy similar. Entonces, se puede ir a comprar tecnología afuera y aplicar en estas empresas. Es como de absorber tecnología afuera en las compañías, en las empresas beneficiarias. Eh, Eureka, y ese es un tema que a lo mejor no lo mencioné, pero es la red de Eureka. Corfo pertenece a la red de Eureka, por lo tanto tienen proyectos que tienen que estar ligados con instituciones o con iniciativas o empresas que se encuentran en el extranjero. Para postular un proyecto de Eureka tiene que haber una empresa nacional y una empresa en el otro país de contraparte, por ejemplo, Francia. Pero en Francia, por ejemplo, los países de contraparte, la empresa que participe allá tiene que postular también a un proyecto. El hecho de que si la empresa, para ganarse un proyecto Eureka, tiene que la empresa en Francia adjudicarse el fondo, como en Chile también adjudicarse el fondo a la empresa chilena que postule. Entonces, como se pertenece a esta red, es una postulación permanente. No sé si qué tantos proyectos se han postulado. Yo en lo personal no he postulado porque nos cuesta la vinculación con empresas extranjeras para poder desarrollar y encontrar un partner allá que postule. En algunos casos, por ejemplo, en Francia no es una postulación subsidio reembolsable, sino que es endeudarse, ir a pedir un crédito flexible para hacer investigación y desarrollo. Y en cambio en Chile se postula un crédito de valía. Por lo tanto, ahí es un tema de oportunidades. No son muy exploradas y a veces Corfo llama, uno tiene la experiencia de que cuando son iniciativas que no son muy exploradas, cuando llega un caso, Corfo trata de aprobarlo porque es como el primer caso de las cosas que se están desarrollando, de una línea que a lo mejor se encuentra abierta pero no tienen postulaciones. Y otro elemento que es importante que tienen que tener presente ustedes como emprendimiento, hoy día tenemos lo que se llama el proyecto de ley que crea una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo, que es AFIDE. Hay una brecha en el momento de cómo los emprendimientos, las empresas que están o empresas tecnológicas, se encuentran para poder acceder a fondos. Entonces, lo que busca es crear una nueva entidad pública que le permita hacer financiamiento, es decir, invertir y no como subsidio, sino como hacer inversiones, hacer levantamiento de capital con las empresas directamente. Buscar opciones de que
cuando uno quiere postular a fondo, a Venture Capital, uno tiene ciertas etapas que pasar, estar en, no sé, ya haber pasado la etapa semilla, estar vendiendo millones y millones de pesos para poder recién llegar a pensar en un Venture Capital que te exige mucho ingreso y te pide muchas retribuciones. En cambio, en ese proceso de capital semilla hasta a estos fondos que son fondos de levantamiento de mucho, donde le exige mucho a las empresas para postular o para acceder, en esa brecha encuentran que hay opciones de que el Estado sea la entidad de generar fondos o generar venture capital para poder invertir en los emprendimientos. Y esos venture capital van a estar cofinanciados por Corfo. Por lo tanto, esta agencia de financiamiento lo que va a hacer es tratar de generar herramientas o instrumentos para poder invertir en emprendimientos que se encuentren en esa etapa entre semilla y levantar capital importante de financiamiento. Hoy día ese, este proyecto de ley se encuentra en segundo trámite legislativo, está en la Comisión de Hacienda y la Cámara de Diputados ya aprobó la iniciativa. Hay que esperar. Sí, no creo que salga durante este año ni tampoco puede que sea el próximo año, pero va a depender de la urgencia o de la entidad del gobierno que salga, qué tan urgente o qué tan relevante puede ser esta iniciativa para las nuevas autoridades. Pero es una brecha importante, especialmente para las empresas, de que podemos ser muy grandes para hacer semilla pero pues somos muy chicos para un venture, para un capital, un levantamiento tipo A de capital. Por lo tanto, lo que busca es cerrar esa brecha. Y eso, es decir, disculpe, muchas gracias por su tiempo y tienen dudas. Buenísimo, Enzo, muchísimas gracias a ti. Y efectivamente a lo largo de tu presentación han ido dejando algunas consultas. Voy a leer las que creo que son más atingentes a los temas conversados. Ahí quien guste luego puede también levantar la manito. De hecho, Seba, vamos contigo, si te parece. Hola, oye, muy buena la charla. Siempre es bueno recordar todos los fondos y las oportunidades que hay. Tengo una pregunta, quizás es media polémica, sí, porque obviamente justo la Anita ha tenido a veces problemas con, no sé, pasó alguna vez que no había plata para beca, llegó el correo, la gente la seleccionaron y felicidades, no hay plata, pero quedaste. Entonces, en este escenario que he escuchado que instituciones de gran prestigio se han quedado sin financiamiento basal de la Anita hace poco, entonces como que está pasando eso. ¿Qué tan factible es que haya plata para, no sé, pues Startup Ciencia u otras cositas, los Corfos, que parece que no hay mucha plata? Yo personalmente soy mentor de gente que se gana Corfo y Corfo está soltando la plata a cuenta gota y eso igual mata un emprendimiento. Y dentro de ese contexto, ¿qué tan recomendable veíais que, sabéis que saltémonos el free equity, la platita gratis del Estado y entrar directamente con inversores? Por ejemplo, aprovechando ahora que viene el ETM, donde viene mucho inversor y a lo mejor ahí uno se puede pololear a alguien, o optar por esa estrategia y después, no sé, si se mejora el tema público, ahí recién pescarse un Corfo. ¿Es recomendable esa estrategia privado primero, después Corfo, si es que sale? Porque no quiero ser pesimista, pero parece que no sé tan auspicioso el tema con la NIC o Corfo, ¿cachai? Entonces, y aprovechando también lo que tenemos la próxima semana, que es el ETM. Mira, creo, como te decía, es súper importante que ustedes tengan claro su hoja de ruta. Y hay ciertos elementos que, que no es que sea lo público primero y lo privado, sino que hay elementos que tú sabes que hay empresas hay desafíos que ustedes tienen como empresa. Va a ser complicado levantar fondos si están en etapas muy tempranas de desarrollo para poder decir, oye, tengo esta molécula, pero sé que todavía no la pruebo ni en rat, no hago ni el ensayo preclínico. Entonces, pero yo sé que in vitro me ha funcionado perfecto, me ha matado un millón de cosas que tienen un potencial uso acá. Es poco probable que el privado lo haga, te invierta en ese nivel de desarrollo porque te va a decir, oye, tú estás como a 5 o 6 años de mercado, pero yo necesito retorno. Entonces, es súper importante tener la estrategia cuando no son excluyentes, sino que ustedes tienen que tener bien claro qué elementos sí pueden postular a proyectos de innovación, donde es poco probable que les financie.
es probable que a lo mejor este proyecto que yo te digo que está ahí en etapas tempranas, si logras levantamiento de fondos y empiezas a obtener ingresos, empiezas a dejar tú como estrategia, oye, el 15% de ingresos yo lo voy a reinvertir en investigación y desarrollo y voy a empezar a avanzar lentamente en mi molécula para ver si puede ser un potencial. Y ese tipo de estrategia la tienen que ir planteando ustedes. Pero ahí también tienes que plantear que los inversores privados tienen que ver cuál es la tesis que invierten, en qué momento invierten. Entonces ahí tú tienes que mostrarle que tu empresa cumple esa tesis para poder recibir esa inversión. Entonces, Perfecto, eso es es sentarse ante, oye, ¿qué le vamos a ir a ofrecer al inversor? Más probable, yo te recomendaría que no le ofrezcáis la molécula, que puede ser la solución, la panacea para usted, el mejor producto, sino que ofrécele lo que ya le está generando retorno, lo que está generando, lo que les puede dar una sustentabilidad. Y después esta molécula buscar formas de financiarlo de manera conjunta. Sobre la fuente, perfecto, sobre la fuente de financiamiento, hoy día Corfo tenía un plan en el año 2025 que era bien ambicioso, habían varias líneas que cerraron y de un día para otro salió este calendario que les compartí, después lo bajaron, pero habían varias líneas que no se abrieron a final de año que tenían que abrirse y las tiraron para después del 11 de marzo. Si se fijan, no hay ninguna que se abre, salvo las que son como permanentes. Hay que ver si el 18 de noviembre abre el capital humano avanzado, si abre la absorción. Y en ANID también hay un foco de fomentar las empresas de base científica tecnológica. Por lo tanto, yo te diría que es más asegurado las fuentes de financiamiento para startup ciencia que para centros de investigación. Yo creo que para los centros de investigación los fondos se achicaron mucho y al achicarse los fondos, la competencia fue mucho más importante. Ahí ha sido muy fuerte la competencia entre los centros y hay centros que antes se aseguraban a través de fondos basales, perdieron postulaciones, centros que pueden que no sigan, pero ya es un tema más universitario. Ahí también tiene que haber un desarrollo por parte de la misma universidad que financie, es decir, hay universidades que deberían invertir en sus centros. Porque al final basar tu centro solo en financiamiento público no es muy sustentable en el tiempo. perfecto, muchas gracias. Oye, ahí me gustaría complementar quizás, estoy súper de acuerdo contigo, Enzo, y quiero poner el énfasis en lo que tú mencionas del roadmap. Nosotros, bueno, en OpenBook Chef ya todos los años estamos atendiendo a más de 200 emprendimientos y tenemos el juicio de alguna manera fundado de que la gente no tiene el roadmap. No lo tiene, o quizás a media, en el fondo sabe muy a corto plazo lo que está haciendo, para dónde va, pero no hay una planificación clara, concreta, como tal, que te muestre que está pensando en cómo abordar todo lo que son las oportunidades de financiamiento público. Eh, por ejemplo, ver cuándo van a abrir, qué te piden, cómo llego bien preparado a esas distintas instancias. Lo mismo con el capital privado, desde el primer día, quizás entender qué es lo que espera un inversionista de ti, entonces en qué momento voy a poder acercarme a un inversionista, qué conversación voy a tener, a qué tipo de acuerdos voy a poder llegar. Eso no hay una proyección. Y por otro lado, lo que es a mi juicio la mejor manera de financiar un emprendimiento es con la venta. Entonces uno ve también que está completamente alejado del cliente, el emprendimiento desde el principio, cuando debiese estar al tiro, el día cero, al lado del cliente, validando, preguntándole, intentando eh, desde ya vender el producto, levantar algún financiamiento desde ahí. Entonces, uno ve eso, la falta de planificación, la falta de entendimiento de las oportunidades y cómo acercarse a los distintos actores, eso cuando en verdad uno puede planificar. Entonces, dejarles la invitación también. En el fondo, quienes sientan que no tienen claro su roadmap, les recomendamos hacerlo y apoyarse también en las mentorías que ofrecemos para poder revisar ese camino, conversarlo. em, que puedan recibir retroalimentación desde ahí.
Y comentarles también otra cosa que creo que es importante, que se puede hacer desde el principio, también para la planificación, es desarrollar flujos de caja. No les digo flujos de caja a 5 o 10 años, pero por lo menos flujo de caja del año, 18 meses. Hay gente que uno las ve, está 5 años con su emprendimiento y nunca le dio el emprendimiento, lo intentó, incluso vendió y no dio. Y resulta que el primer día pudiste haber hecho un flujo de caja para tener esa proyección y darte cuenta que jamás iba a dar el negocio, por ejemplo. Entonces, u otros que el flujo de caja sirve también para ver cuáles son las distintas acciones que uno debiese ir realizando para tener esos resultados financieros. Saber cuándo vas a alcanzar el break-even, en qué momento te conviene ir a pedir capital público, privado, etcétera. Entonces, son cosas que uno las ve como latera, pero realmente te pueden ahorrar tiempo, dinero, energía, tenerlas, estar bien planificado. Y insisto en que hay toda una red de apoyo para darles retroalimentación y entre varios ver cómo estás planificando, cómo estás calculando este camino emprendedor. Así que eso quería agregar a la conversación. Oye, hay más consultas acá, voy a ir leyendo de arriba para abajo. Bastián Holguín en un minuto nos preguntó si en un Fondef, ¿quién se queda con la propiedad intelectual? ¿Si la universidad o la empresa? Ya, ahí es súper importante es eh, la, la forma como con la universidad que tú desarrolles cómo cuáles son las condiciones de negociación que tiene la universidad. Generalmente Fondef lo que dice es tratar de que los fondos, que la propiedad debe ser de la empresa, perdón, de la universidad, pero de una vez que se acabe el proyecto es decisión de la universidad qué hacer con esa propiedad. La puede transferir, se la puede transferir sin costo y que para que sigan, o se la transfiere el uso comercial, ya es una decisión de cada uno. Hay un tema no menor con respecto a la propiedad de los resultados. Hoy día las universidades, con tanto fomento de la propiedad de resultados, que las patentes y todo, tienen un gasto de inversión gigante en gasto de propiedad intelectual, que no tienen fondos para poder financiarlo. Por lo tanto, ya está pensado, algunas empresas o universidades valoran más transferir la tecnología, incluyendo la propiedad, que tener la propia propiedad, porque es un costo, un costo y un activo bastante alto. Por lo tanto, todo depende de cada negociación. Generalmente la universidad, por ejemplo, yo que he trabajado con la Universidad de Chile dice que la propiedad es de la universidad, es decir, y eso es intransable. Todo lo que venga como negociación de primer uso comercial, primera opción de licenciamiento, todo eso sí son flexibles al momento de negociar. Pero la propiedad en sí, es decir, de quiénes son los resultados, sigue siendo la universidad. Pero ahí también qué tan hábil somos nosotros como empresa de recibir, es decir, nosotros somos propietarios de la tecnología, por ejemplo, es decir, yo tengo un emprendimiento en la cual la universidad es dueña de la tecnología, era un secreto industrial, y yo adquirí y me transfirieron la tecnología, yo pago el royalty que corresponde, pues obviamente la tecnología, la propiedad la tengo yo, es parte de mi activo, que es una tecnología de patógenos de vino y estamos explotando la tecnología, así no eh, ha funcionado, ha comercializado y en ningún momento como que nos da lo mismo un poco que la universidad diga que es de ella, bien, es de ella, pero yo la estoy explotando comercialmente, tengo licencia exclusiva por 20 años creo, y la estamos explotando comercialmente. Entonces, como empresa me interesa explotar, tener los retornos económicos, es decir, si mientras tenga la explotación comercial, yo feliz. En este caso, como es secreto industrial, no tenemos gastos muchos, no hemos realizado muchos gastos en investigación, en protección. Sí teníamos en otro ejemplo, también en otro emprendimiento con la Universidad de Chile, donde había patente y la universidad me traspasó todo el costo de pago de patente. Y eso es un peso bastante alto, es un peso bastante alto al momento de como emprendimiento, es decir, que tenga que pagar 2.000, $3.000 porque pasó a fases nacionales la tecnología y 2.000 por 10 países que quería proteger, ya son $20.000 que tenía que pagar. Entonces ahí también viene la habilidad que uno tenga con la universidad al momento de negociar qué me entrega, qué no me entrega. Es decir, siempre tienen que pensar que aquí como empresa lo que necesitamos es que me genere retorno. Puede que a lo mejor basta con
si era la cura de un cáncer y $20.000 pues, los pago si los retornos voy a tener millones y millones de dólares. Entonces eso es un tema de visualizar la oportunidad. Buenísimo. Oye, aquí, bueno, esta pregunta de alguna manera la respondiste, pero quizás repasémosla. Dice, ¿son compatibles una startup ciencia con un CREA y Valida de Corfo? ¿Se permite esa duplicidad o tienen focos distintos? Ahí tú nos comentabas que en general los fondos no se excluyen entre sí, pero que hay que ver las bases, siempre. Exacto. Pero también un tema importante es no presentar el mismo proyecto a uno que a otro. Es decir, hay una lógica de no del doble financiamiento. Si yo tengo desafíos tecnológicos como emprendimiento, a Startup Ciencia voy a presentar el desafío X que yo quiero resolver y no sé si de repente su tecnología está enfocado. Es decir, les voy a contar el caso, un emprendimiento que tuve hace un par de años atrás, donde teníamos una tecnología que está enfocado para problemas está enfocado en alopecia y en otro está enfocado en psoriasis. Entonces nosotros presentamos problemas enfocados a la psoriasis y eso fue nuestro Startup Ciencia que fue adjudicado, pero también vimos que la oportunidad tenía esta oportunidad en la alopecia, es decir, para gente que está perdiendo pelo. Y se presentó ese proyecto y tenía todo un plan de trabajo y eran cosas complementarias. No podemos presentar el mismo proyecto a un fondo y a otro. Ahí sí que ya entramos en lo que podría decirse el hacer que no corresponde, es doble que el Estado esté financiando dos veces una misma actividad, sino que sean proyectos complementarios. Y en esa complementariedad no existen restricciones. Hoy día, cuando yo postulé a ese Startup Ciencia y al CRE y Valía, el CRE y Valía no tenía la exigencia de que la empresa tuviese 2 años de antigüedad. Hoy día el CRE y Valía está pidiendo 2 años de antigüedad de la empresa, por lo tanto ya está restringiendo en algunos casos el acceso. Ujú. Bien, por aquí preguntaban también sobre los calendarios de todos estos programas. Quizás ahí invitar a seguir a Corfo en las redes, a NID y todas estas instituciones que están, estos últimos años más que en el pasado, ahora ya te están subiendo los calendarios, está claro, sin perjuicio de que los van cambiando de acuerdo a la realidad país. Este año cambió harto, cambiaron harto los calendarios. Sí, eso es un tema, hay que estar atento, hay que mejor buscar un robot que le esté buscando la información y que le esté mandando alertas a uno, pero lo importante es que hay que estar atento a las visualizaciones, a los lanzamientos, Ujú. cuando se abren los concursos, estar en las redes sociales. LinkedIn a veces es una Sí. buena fuente, aparte que hay harta gente que va compartiendo, oye, se abrió el concurso tanto, y ahí, y Ujú. ahí a veces uno se va enterando. Sí, sí, por ahí en realidad uno está bien al día de todas estas cosas. Y bien, por lo menos aquí en el chat creo que no habían más consultas. Por ahí me preguntaban dónde queda la grabación de esto. Recordarles que en EOL nosotros tenemos un montón de contenido que está a vuestra disposición ya. Y en particular estos videos también van a ir quedando ahí arriba después de que los vamos editando. Y comentarles también, quienes quieran seguir explorando todo esto del financiamiento público, en EOL hay una clase también de introducción que creo que es complementaria a la clase de hoy de Enzo. Y luego otra donde ingresamos al formulario del Semilla Inicia y vamos respondiendo pregunta por pregunta. Entonces, en el fondo te muestra la lógica para realizar estas postulaciones. Así que les invitamos a revisar ese material en EOL. Bien, ¿más preguntas? Aprovechemos que tenemos a Enzo aún. Consultas, comentarios. Sí, acá, Sebastián. Ya, Sebastián. Me quedé interesado con esta idea de crear un spin-off a partir de una empresa ya existente. En la práctica, ¿cómo se hace y cómo se justifica en la postulación? Eso cuando, por ejemplo, ustedes están, por ejemplo, en la Startup Ciencia les permite postular a proyectos dependiendo de la iniciativa y eso va a depender ustedes podrían, un equipo del proyecto de su empresa hoy está desarrollando algo en específico, pero necesitan que esto explote, pero como empresa tienen que seguir vendiendo X.
Por lo tanto, ustedes pueden postular a Startup Ciencia donde les permita que ese equipo explote y que después forme la empresa, que haga todo el proceso de formación. Eso la línea Startup Ciencia hasta hace un tiempo lo permitía. Hay que siempre, como les digo, hay que ver las bases, siempre hay que leerse las bases y empezar a ver si lo permite o no lo permite. Pero en ese ámbito, esa línea sí lo permite ese desarrollo. Gracias. Y eso le abre nuevas oportunidades. Si, por ejemplo, se abre ese spin-off, crean esta empresa alterna y por la antigüedad puede postular a Startup Chile, en Bill, en Niche, Grow. Entonces ahí le va abriendo nuevas oportunidades. Oye, quizás ahí también enfatizar y invitar, aprovechen que están abiertos los programas de Startup Chile, el Build, Ignite y Growth. No pierdan la oportunidad de postular desde ya. Ustedes pueden decir, no, es que no estoy listo, es que cualquier excusa. La verdad es que no pierden nada. Ya no pierden nada, de hecho, es pura ganancia, porque en el peor de los casos, si usted no se lo adjudica, le va a llegar un feedback, una retroalimentación. Y con eso ya para la próxima tiene muchísimas chances de adjudicarlo. Entonces, gane tiempo, ¿ya? Si quizá usted cree que no está listo, igual. Aproveche, gane tiempo, reciba esa retroalimentación y con eso ya luego tiene más chance. Y quién sabe, todavía puede que hasta se lo gane. Así Ahí que, también sí. agregar ahí, Fernando, que a veces Corfo no responde o no manda las evaluaciones, pero Ujú, ustedes por ley de transparencia pueden pedirla. Así sí, que tienen toda esa... Y te tienen que mandar la evaluación completa del evaluador. Ante ahí sí, ustedes pueden una buena fuente de retroalimentación. exactamente. Así que todas y todos invitados a aprovechar que eso está abierto y creo que era hasta ahora fin de mes, ¿o no? 28 me 28, parece. 28. Y de hecho aprovechen que hoy día las tecnologías nos permiten escribir más bonito, apóyense en los GPTs y todas estas cosas, entrénenlos con su proyecto, llénenlos de información. Eso creo que es algo importante igual a mencionar. En todo esto que a usted le preguntan del problema, la relevancia, el mercado, un error común es que la gente plantea el problema sin datos, sin fuentes, sin algo que los respalde. No se caigan ahí, ya pongan harta información, demuestren que es un problema relevante con números, magnitudes, cuántos millones de dólares significa ese problema, etcétera. Y para todo eso hoy día la tecnología igual nos ayuda a explorar Internet. Así que eso, invitados a apoyarse también, que es más fácil escribir hoy día que lo que era hace unos años atrás. Tenemos dos manitos arriba, Bastián y luego Diego. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, mi duda con respecto al tema de que algunos concursos en las bases dice que hay que dedicar tantas horas o 100% de dedicación al proyecto, cosas por el estilo, Ujú. pero yo he sabido de casos de gente que está como inscrita en varios proyectos de 100% y digamos están como multiplicando horas. ¿Eso hay algún sistema con el cual lo mide Corfani? ¿Hay una forma como de pasarlo por alto? No sé, porque digamos al final uno no tiene problema de estar trabajando hasta los domingos, y es como en lo que estamos, pero a nivel oficial, me refiero. Sí, mira, ahí es un tema que está surgiendo ahora últimamente el problema, porque Anita en Startup Ciencia empezó a obligar a las startups a llevar un registro de control de horas. Antes bastaba con que si yo estaba 100% del tiempo, tú ponías ahí el anexo 3, estoy 100% del tiempo y con eso bastaba. Entonces, los registros que pueden ser un poco oficiales, eso puede generar una restricción. Respecto al cruce de información entre Corfo y ANIT, todavía no hay un cruce de información, pero hoy día, no sé si han visto el caso de la Contraloría, que ha ido cruzando información entre la Suceso, la PDI, etcétera. Puede llegar un momento en que empiecen a hacer la cruce. Oficialmente, no, extraoficialmente yo nunca he visto, no he visto casos que hayan hecho cruces de información entre Corfo y ENIT respecto a los tiempos de la gente. Sí, en proyectos que son Corfo, sí hay un control irrestricto respecto a las horas cuando se rinden. Si tienes un proyecto y estás en tres proyectos Corfo, eh, no puedes sumar más de 160 horas, 180. Y eso sí que porque es la misma fuente, va a tener la misma base de datos y ellos te hacen los mismos cruces.
En cambio, en Anit sigue siendo un poco más relajado en ese sentido, pero en el último llamado sí exigieron un sistema de gestión de control de hora que debe tener la empresa para verificar que están haciendo el 100% del tiempo cumpliendo el trabajo. Entonces, ahí la recomendación es tratar de ir diversificando e incorporando más gente al equipo. Y por eso viene un proceso de planificación, donde tú podrías, en algunos casos, por ejemplo, ANIT te pide que el director de proyecto tenga mínimo el 50%. Bueno, está ahí 50% en ANIT y en Corfo está ahí el otro 50%, o vas distribuyendo, pero la idea es que no sume más de 180. Yo sé que uno como emprendedor trabaja 360 días del año, los 365 días del año, 24 horas y todo, pero lastimosamente para Corfo y para NITS igual son números y que la gente debería trabajar 44, bueno, ahora tender a 40 horas semanales. Ese es como el tope. Entonces, es ahí donde va un poco la planificación, porque si tienes el problema feliz de tener varios proyectos, la idea es que no estés rindiendo tus horas en un proyecto y las mismas horas en otro proyecto, y la idea es que diversifique e incorpore más gente al equipo, para no caer en algún incumplimiento. Claro. Ahí para que se hagan una idea, cuando uno se adjudica a uno de estos fondos, pones en el sistema nombre de la persona, root de la persona, cantidad de horas que trabaja. Entonces es súper fácil para Corfo, por ejemplo, decir, bueno, ya está, tiene sus 160 o 180 horas. Entonces, si usted intenta engañar eso y se pone, de hecho, para postular otro proyecto, ya te rebota inmediatamente, porque por sistema dice que estás en uno antes. Entonces, vas a ver que no vas a pasar muchas etapas en esa nueva postulación porque te van a decir que hay personas que ya están cargadas completamente a otro proyecto. Eh, Sí. son Ahí errores pueden básicos, ¿ah? Ahí lo que pueden hacer también es ir creando como equipos de trabajo, digamos, fortaleciendo su equipo, y donde el senior, ustedes que pueden ser, llevan tanto en su emprendimiento, ya son los directores de la empresa o los gerentes de la empresa, pueden participar como asesores en los distintos proyectos y ir potenciando que gente que sea el director del proyecto, y ahí creas como una capacidad adicional de dirección de proyectos, y eso les genera aparte formación de capacidades, y es un bonus adicional al momento de evaluar. Es decir, ya aparte de que queremos buscar desarrollo, estamos formando capacidades porque estamos incorporando una nueva persona que está recién salida, que quiere que dirija un proyecto. Ese tipo de cosas que le tienen que sacar el lustre al momento de escribir los beneficios que puede tener el proyecto al momento de postular. Claro. Bien, Diego, tienes la manito arriba. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy breve, o sea, voy a tratar de ser breve. Justo ayer, de hecho, me fui a dar una vuelta al Cercotec, que también aprovecho de dar el dato. Tienen una oficina como punto pyme, pero que en realidad están apoyando también a startups. Acá en Santiago al menos está ahí en bandera con Werfans. Y bueno, ya estuve conversando con un ejecutivo y la verdad es que, bueno, me decía varias y muchas de las cosas que expusiste como que en realidad me hizo demasiado sentido como volver a escucharlo, que esta idea de la separación entre como estos spin-off o estos como proyectos que finalmente uno tiene que pensar en postular, no como el negocio finalmente, sino como la separación. Y bueno, una de las cosas que no alcancé a preguntarle, pero de todas formas que me viene dando vuelta a la cabeza es como esta diferencia, o quizá no tanto, entre el Startup Chile y el Corfo Semilla Inicia. Porque claro, entiendo que por un lado el Startup Chile tiene un foco quizá más internacional, 50%, si mal no entiendo, son proyectos que se lo ganan proyectos que vienen de afuera, pero más allá de eso, como quizá a nivel como de evaluación o a nivel incluso de ya como de ir siguiendo, por ejemplo, si este año ya nosotros postulamos a la Startup Chile o al Semilla Inicia, eh, como en esta ruta, por así decirlo, de la startup, como qué sería mejor visto, por así decirlo, que uno comenzara, por así decirlo, como en cuál de estos fondos, o en realidad como queda un poco lo mismo, porque, por ejemplo, no sé, si quiero postular a estos como de primero, mi idea, no sé, quizás después postular a un semilla, o sea, perdón, al Startup Ciencia, o también al que hablabas
de integrar, por ejemplo, investigación, doctorando, qué sé yo. Entonces, ¿cuál sería como ahí como una buena pista al menos para poder armar esa hoja de ruta como estaban hablando ustedes? Mira, en Cercotec, por ejemplo, financia más el fortalecimiento de la empresa, el fortalecimiento de tu desarrollo, es decir, fortalecer tu modelo de negocio, fortalecer a lo mejor tu gestión interna, mejorar tus procesos. En eso está enfocado Cercotec. No, no, Ah, no. perdón. No sé, hablábamos con él, agente de Cercotec, hablábamos de Corfo, como que en realidad como que él se puso en ese plan, como que no Sí. hablamos mucho de Cercotec. Entonces, el punto, por eso te digo, cuando yo digo planifiquen, ustedes, por ejemplo, necesitan incorporar un nuevo profesional. Ya, ese nuevo profesional lo necesitamos incorporar para algo rutinario o queremos que tenga este desafío técnico. Bueno, ustedes le pueden decir, oye, queremos que tenga este desafío técnico, que además, pero además que nos ayude en la parte diaria. Bueno, busquemos la oportunidad. Si ya tiene este desafío técnico, veamos si ese desafío técnico Corfo nos ayuda a financiar, nos ayuda a levantar fondos por capital humano avanzado, que un doctor o un magíster y entra. Una cosa es cómo uno le cuenta al fondo lo que uno va a hacer, y después cuando uno ejecuta, obviamente esta persona no va a estar 100% en el proyecto, no va a probable que lo estén desarrollando, apoyándolo a usted en el proyecto, porque también le interesa a Corfo que esta persona se integre a la empresa y integre estas capacidades y que se generen nuevas capacidades dentro de la empresa. ¿Qué es primero, qué es de qué segundo? Yo te diría, todo va a depender de las necesidades que tengan. Yo te diría, Cercotec Corfo es cuando tengas proyectos o desafíos tecnológicos y los tengas que resolver. Tú a través de proyectos de innovación, a través de los programas de innovación podrías financiarlo. Pero por otro lado tienes el Startup Chile, que es un financiamiento de Corfo, pero es como paralelo, pero lo da Startup Chile, pero es de Corfo finalmente. Pero es para partir, es como el Cercotec más tecnologizado, que es como el startup, el capital abeja que tiene el Cercotec o el Emprende. Son muy similares, si tú ves el concepto es muy similar a lo que ya es Startup Chile. Entonces, si tú quieres fortalecer tu negocio en el ámbito de modelo de negocio, buscar que te ayuden, mentores que te ayuden a buscar quiénes son mis clientes, quiénes son o cómo gestiono mis activos, etcétera. Eso son fuentes de financiamiento. Cuando son programas de innovación, cuando tengas desafíos técnicos que resolver, yo te diría, oye, puede ser un programa de innovación. Si tienes un desafío de, oye, quiero abrir nuevos mercados, pero yo tengo este producto, estoy recién partiendo, ¿cómo? Bueno, Corfo tiene en la línea Consolida y Expande, podemos ir a abrir esos nuevos mercados. Más aún si tienes proyectos que pueden ser como continuidad, si desarrollaste un crédito de valía y a Corfo le decís, Corfo dice, oye, fue un buen crédito de valía, postulemos a Consolida y Expande en la misma línea si queremos que esto explote. Entonces, no es que sea como, me gustaría darle un tips, decirle, oye, primero vayan por A, después por B o por C. Va a depender mucho de su planificación y de la disponibilidad de dinero, como todo es cofinanciamiento, también tienen que estar dependiendo de las lucas que levanten. También cuando ustedes se presentan ante inversores, es distinto presentarse a inversores donde no tienen ningún proyecto ganado a que tengan unos proyectos ganados. Significa ya están pasando barreras y eso les genera oportunidad de decir, oye, esta tecnología tiene potencial porque ya un fondo le está dando financiamiento. Entonces podrías ya decir, oye, ya tengo este financiamiento, pero necesito más porque estos son los desafíos. Pero por eso no hay una receta única, sino que va a tener que estar viendo, como te digo, como es lo mismo que un inversionista, cuáles son las tesis de cada uno de los fondos que existen y ir a adaptarte a esa tesis. Muy bien. Ya, les invito a que nos tomemos unos 10 minutos de break. Como les comentaba al principio, ahora Open Codelco permanece con Enzo y Francisco Balmaceda en sala y quienes gusten se pueden quedar conmigo conversando un ratito más, que esa conversa siempre es súper buena, entretenida. Así que en 10 minutos más, por favor, volvemos y con eso ya vamos cerrando el taller. Muchísimas gracias, Eh, Enzo. que estén bien, un gusto. Lanza, aprovecho a Muchas saludarte. gracias. No, gracias, Enzo. Chao.
Muchas gracias. Fernando, el break es para Open Startups, ¿cierto? Para todos, mientras hacemos Ah, la,